CRIF presenta la entrevista en línea con William Meléndez. Jueves 19 de julio de 2012, bienvenidos a la entrevista en línea que transmitimos en tiempo real desde la sala de redacción de La Prensa Gráfica. Saludos a ustedes que nos acompañan a través de laprensagráfica.com, también a nuestros televidentes que están con nosotros en Canal 25 y a quienes nos escuchan en GD Radio del grupo Dutriz. Este jueves con nuestro invitado conversaremos sobre el ejercicio del periodismo en la era digital, de los retos y desafíos y en general de la evolución del periodismo en América Latina. Está con nosotros en nuestros estudios Guillermo Arduino, él es el periodista de la cadena de noticias CNN. No hablo más de Guillermo, pues vamos a dejar que él sea el que nos explique quién es Guillermo Arduino. Bienvenido, Guillermo. Un gusto. Gracias, un gusto, William. Gracias por la invitación. Bueno, gracias a ti, Guillermo. Qué gusto tenerte con nosotros. Bueno, obviamente nosotros que estamos en este mundo del periodismo, obviamente que te conocemos, sabemos quién eres, pero más de alguien que está viéndonos a través de internet o está con nosotros en Canal 25 estará preguntándose, bueno, ¿cuál es la trayectoria? Porque más de alguna vez te han visto en la pantalla también en nuestro país. Y decíamos, te vemos todos los días, pero ¿quién es Guillermo Arduino? Es decir, ¿cómo llega al periodismo? No tengo antecedentes en mi familia más que mi abuelo, que escribía para el periódico La Nación en Buenos Aires, en la sección de cultura. No tengo antecedentes familiares mayores que ese. Mi abuelo Alfredo firmaba con un seudónimo Alfar, Alfredo Arduino. Casualmente yo tengo una casa de verano desde hace muchos años en una zona en Mar del Plata, que es al sur de Buenos Aires, que se llama Alfar, da la casualidad. Claro. Y después la historia comenzó cuando yo era chico y era muy amigo del hijo de Sergio Villarruel, que era tal vez el presentador de televisión más conocido de Argentina. Ya fallecido, un excelente periodista. Y él fue quien me llevaba al canal de televisión con su hijo, mi amigo, y yo empecé a ver un poco el detrás de cámaras del periodismo. Ahí empezó un poco el interés, pero quedó en suspenso hasta que yo empecé el colegio secundario y me empecé a involucrar con los periódicos del colegio. Después en el club Tiro Federal, cerca de casa donde pasé toda mi adolescencia también, me encargaba del periódico que se llamaba El Perdigón del club. Siempre había una actividad sin realmente darme cuenta que ese era el camino que yo iba a tomar. Claro. Yo creía que me iba a dedicar más a la química, como mi padre que era doctor en química, o a los idiomas, que de alguna forma me dediqué después porque al trabajar en inglés, bueno, el idioma de alguna forma pasó a ser algo muy importante en mi carrera. Cuando terminas entonces la secundaria, inmediatamente o ya entras a la universidad, no. ¿Cómo es ese paso? Tuve el servicio militar obligatorio en Argentina en esa época, ya se abolió, no se hace más. Y después del servicio militar obligatorio, tuve un periodo donde quería ingresar al ISER, que es el Instituto de Locución y Periodismo, en ese momento más importante de Argentina, muy difícil de ingresar, ingresaban 30 personas de cada 3.000, 4.000 aspirantes nada más. Y bueno, me presenté y lo logré, entré, había un examen de cultura general, otros exámenes técnicos, y ahí empezó más o menos a encaminarse nuevamente mi perfil periodístico, con algunas paradas hacia la música clásica. Mientras estudiaba también era locutor de radio FM de música contemporánea, con algunos programas periodísticos, hasta que nuevamente empecé en radio primero a hacer periodismo. Y hacía más que nada la redacción de los boletines informativos de la hora y después la lectura de los mismos. Y un día en este conglomerado informativo que tenía canales de televisión, hay una prueba para hacer las madrugadas de los sábados, desde las 0 horas hasta las 6 del domingo, cada media hora salir al aire, 3 minutos, buenas noches, soy Guillermo Arduino, esta es la información de la hora. Boom, boom, así. Duré un mes. ¿Eso era totalmente en vivo? Eso era en vivo, sin prompter. Eso era sin redactar. Uno leía y repetía, leías y repetías. Claro. Y también simultáneamente se dio la proliferación y el advenimiento de los canales de cable en toda Latinoamérica. El cambio del dólar era conveniente para Estados Unidos porque se podían recaudar fácilmente en Latinoamérica muchos dólares. Entonces, bueno, inventaron estas cadenas de 24 horas como lo fue NBC. Y yo lo vi y dije, ahí tengo que estar yo, ¿por qué no estoy yo ahí? Pero bueno, pero estabas en Argentina todavía. Sí. O sea, estando en Argentina.
pero yo ya hablaba inglés, entonces me animé a hablar por teléfono y a establecer contacto con esta cadena, y al final me contratan, es una historia larga, pero me contratan, y ahí me voy a Charlotte, North Carolina, como presentador de Noticiero a la Mañana. Y estuve 2 años y la empresa decide cerrar, y ahí fue cuando posteriormente aparece la invitación de CNN para pasar a inglés, que yo decía, yo en inglés, yo no nací en este país, no me crié en este país, y bueno, duré 13 años en inglés, hasta que ahora me pasé a español. Cuando te destacas en la parte del clima. Es cuando hago el cambio al idioma inglés. Cuando surge la oportunidad, yo digo, bueno, voy a estar un tiempo haciendo el clima en idioma inglés y seguramente me reencauzo en el periodismo. Me tomó más tiempo de lo que yo pensaba, pero empecé a hacer un programa que fundó Ted Turner, que era el programa más antiguo del canal, que se llamaba World Report, y que después cambió de nombre y se llamó World View, que por la naturaleza del programa, Ted Turner creó lo que se llama los reportes de los canales de televisión sin el filtro ni la edición de CNN. Vamos a mostrarles ahora los reportes de otros canales, cuando el Internet no existía, cuando no se podía acceder a ese material más que a través de una empresa de la magnitud de CNN. El tape por correo, la transcodificación, la presentación, el contexto, el programa al aire. Y después, cuando empiece a aparecer Internet y ya estos reportes están presentes en varias otras plataformas, es cuando este programa empieza a perder vigencia. Y ahora, justo que me paso full time a español como presentador de noticiero y mantengo mi programa de tecnología, cancelan el programa justo cuando yo me voy. A ver, entrando ya a la parte estrictamente de periodística, Guillermo, ¿el periodismo es por vocación, por convicción? ¿Cómo lo consideras tú? Sí. Nunca me senté y dije, tengo la vocación de periodista. Siempre me encontré trabajando en él. ¿Entendés? Y soy un total convencido que el periodismo es un servicio que nosotros, al estar en una empresa privada, como nuestros empleadores no es el pueblo, nosotros tenemos que manejar ese aspecto en forma un poco diferente, porque tenemos que responder un poco al negocio, al servicio y al negocio. Es la confluencia de los dos y tenemos que encontrar el equilibrio perfecto, donde no es mucho negocio, pero a la vez es un servicio rentable. Entonces, ¿no hay un conflicto ahí? Yo creo que no. Ahí es cuando el televidente tiene que confiar en la ética profesional nuestra. Ahí está. Y además una empresa como CNN y con lo que significa la marca, si alguno de sus empleados llega a cometer alguna falta que comprometa la credibilidad de la marca, inmediatamente te despiden. No hay vuelta. Bien, debo hacer una primera pausa comercial. Cuando regresemos seguimos hablando un poco más de esto y sobre todo quisiéramos escuchar de parte tuya, Guillermo, que nos explicaras en qué momento es que ocurre esa transición del periodismo cuando entra la era de Internet. Okay. ¿Qué implicaciones tiene el Internet entonces en la vida de las personas, pero también en el ejercicio periodístico? Okay. Vamos a una pausa, volvemos. ¿Qué te parece si este año descubres nuevos destinos? Alcanzas tus metas. Manejas nuevos triunfos sin más preocupaciones. Cuenta con nosotros para lograr todas tus aspiraciones. Los créditos de la Agrícola te acompañan para que puedas crecer hasta donde te lo has propuesto. Solicítalos al 2210-9800 en bancoagricola.com o en agencias. Banco Agrícola. Desde los negocios y la actividad económica hacia toda Centroamérica. El Economista Regional, una revista especializada donde encuentras el panorama empresarial y los principales movimientos financieros. El Economista, el modelo regional de información económica.
Guillermo, en el segmento pasado entonces dejaba planteado un poco la inquietud sobre la presencia, la aparición de Internet, cómo va transformando la sociedad, pero desde luego también cuál es el impacto que tiene el periodismo. Decíamos en el corte comercial, bueno, estamos más o menos en la misma generación, lo hemos conocido, pero bueno, quisiéramos escuchar cómo lo han vivido ustedes entonces en una cadena tan importante como CNN. Con cautela al principio, pero yo creo que el mercado lo definió, o el contexto definió solo cuál fue el camino. Es decir, el gran cuestionamiento, los grandes interrogantes que veíamos en la universidad sobre el periodismo ciudadano, y esa especie de mirarlo desde arriba y decir, periodismo ciudadano, ¿sabes qué? Compromete un poco la ética profesional o la esencia del mensaje, no se puede discutir más, ya está ahí. Y lo tenemos que utilizar a diario porque el mercado, la audiencia, fue la que determinó cuál fue el cambio. Me refiero a periodismo ciudadano cuando digo el material, el contenido es provisto por la audiencia, por un tercero que no es periodista, por alguien que va por la calle y ve un acontecimiento, toma una foto, la envía, capta una situación, la transcribe y la emite. A eso me refiero por periodismo ciudadano. Yo pensaba que no iba a tener tanta expansión como ha tenido. Como siempre, me equivoqué. Ahora, pero bueno, esto de periodismo ciudadano siempre se vio un poco al principio con bastante, había más cautela, mucho más temor incluso, o sea, de las implicaciones que iba a tener eso, porque, bueno, algunos nos preguntábamos, ¿y esto qué va a hacer? ¿Va a haber un desplazamiento entonces del periodismo profesional, de aquellos? No. Entonces, claro, lo que se está viendo es totalmente distinto, pero jugar con esas transiciones siempre es bastante difícil, ¿no? Es difícil, es peligroso, es riesgoso, pero lo marcó la audiencia, no lo marcamos nosotros. Porque, sin ir más lejos, mirá lo que está pasando en Siria. Recordemos lo que pasó con el grupo de los indignados. Yo hice un programa entero, de media hora en inglés, que se llama CNN iReport, que es un programa mensual dedicado al material provisto por los televidentes. Íntegramente la nota cubierta con material de periodismo ciudadano. Salen con los micrófonos a entrevistar gente del movimiento de los indignados. ¿Por qué estás acá? ¿Cuál es tu frustración? ¿Qué es lo que sentís? ¿Qué es lo que querrías ver? Es decir, la tarea, algunos periodistas o periodistas de estudios, pero no de profesión, que salieron a mandar, supongo, ¿no? Que como también hay camarógrafos que mandan sus fotos a través de iReport y vos decís, bueno, es un profesional. Sí, pero no ejerce la profesión a diario en un medio. Y el tipo dándonos material, y yo hice un programa de media hora en el que se respetó todas las consignas del periodismo con material externo, material todo provisto por la gente. Ahora, ¿cómo logras eso? Es decir, ¿de qué manera evitar que...? Porque, bueno, periodísticamente uno aprende en la universidad ciertos parámetros de manejo de la responsabilidad periodística, de la ética. Y bueno, el programa lo hicimos nosotros, y ahí es donde... Claro, entonces, con esos materiales que vienen desde fuera, ¿cómo saber si entonces podés caer incluso con la manipulación? Podés caer con la manipulación, pero ahí está el trabajo nuestro. Nosotros contactamos a la gente, le hacemos preguntas, ya tu experiencia profesional te da la pauta cuando hay algo que no cierra, algo que está mal. Y después la información se hace un chequeo doble, se confirma que eso sea veraz. Y nosotros llegamos a la conclusión que el material que poníamos al aire era certero y además aportaba contenido, enriquecía el mensaje. Y lo hacemos a diario con el tema de Siria. Es un gran ejemplo. ¿Cómo podemos cotejar que esas imágenes son veraces o no? Bueno, gracias a los grupos independientes en defensa de los derechos humanos. Pero hay que aclararlo cuando lo pones al aire. Queremos aclarar que estas imágenes no pudieron ser verificadas independientemente por CNN, sino grupos de derechos humanos con base en Londres nos aseguran que... Para darle a la gente una idea de que como llegó a nosotros es de esa forma. La información la tenés, ustedes son lo suficientemente inteligentes como para tomar una postura. Guillermo, pero esto debe tener cierto límite, es decir, ¿en qué momento utilizarlo? El caso de Siria, bueno, las condiciones para ejercicios periodísticos bastante complicado. El caso de Egipto, lo que ocurrió en todo el tema de la primavera árabe,
ejercer el periodismo y llegar como periodista, como corresponsal y pedir una acreditación, o sea, no era tan fácil. Entonces había que recurrir a medios alternativos de comunicación. En Egipto sí fue posible. Lo Pero, que pasa es que Siria, pasó tan entonces. rápido. En Siria nos expulsaron varias veces. Pedíamos permiso para entrar. No podíamos. Tenemos reporteros, además, sirios, nacidos en Siria, que conocen la cultura y, por supuesto, no los querían. Después los dejaban entrar y al rato los expulsaban. Y bueno, tenés que recurrir a este tipo de información. En Egipto yo creo que fue un poco más fácil, pero también enriqueció muchísimo todo el material de esta gente, todo el material de de este periodismo ciudadano o de un periodista que no está acreditado por un medio de comunicación, que es periodista de estudios pero no de profesión. Y a mí me parece muy enriquecedor en la medida en que nosotros hagamos el trabajo de asegurarnos que lo que ponemos al aire con nuestra experiencia nos da la pauta de que es así. Y no es solamente Guillermo Arduino que va y es todo un equipo que hay atrás, ¿no? Un equipo de muchísimas personas en CNN que se encarga de eso. Pero eso, todo el esfuerzo entonces de establecer el filtro, de establecer los contrastes, de buscar otras fuentes, de... Eso lo hacemos ya en la producción, abajo, ¿no? Lo que nosotros le llamamos el International Desk, que sería como la mesa de asignaciones para notas internacionales. Ellos nos proveen del material y nosotros, de acuerdo con la audiencia, porque no es lo mismo hablarle con la misma nota a alguien que vive en Europa y que tiene determinada influencia de otros medios de comunicación que alguien que está en Latinoamérica, o alguien que está en Medio Oriente y presentándosela en inglés, y alguien en Latinoamérica. Entonces cada cadena le da el balance que considera que necesita hacer y el contexto suficiente para digerir la información. Es imposible pensar que todo esto del periodismo ciudadano vaya a terminar desplazando el Absolutamente, para mí no lo va a desplazar. Para mí lo complementa hoy. Y tal vez, William, el día de mañana vamos a estar hablando no más de periodismo ciudadano, sino de otro movimiento que hoy no sabemos cómo se puede concebir y que nos ayude. Fíjate que hasta para nosotros, para hacer periodismo, utilizamos cámaras de los gobiernos o de las alcaldías que captan imágenes. Claro. Y podríamos cuestionar, bueno, pero esta viene de la alcaldía. Bueno, pero es una cámara de video. En la medida que podamos cotejar su origen y la veracidad del tiempo, las imágenes hablan por sí solas. Hoy por hoy se puede concebir el ejercicio del periodismo fundamentalmente en televisión sin considerar el periodismo ciudadano. Sí, ¿por qué no? Yo creo que sí. Yo creo que sí. Vos decís, si en realidad el periodismo tradicional está en crisis por la presencia o por la ausencia del periodismo ciudadano, yo creo que complementa nada más. Complementa. Y además permite a la inclusión, integra, le da una voz al periodista ciudadano y le permite sentir que tiene realmente participación en esto. Pensá en los noticieros anteriores de hace años, la figura de los periodistas de los medios de comunicación escritos también. Monstruos sagrados intocables, no más. ¿No? Claro. Bueno, ¿qué es lo otro que genera el tema de redes sociales? Las redes sociales, por ejemplo, en el momento en que llegan y forman parte de la actividad diaria de toda la sociedad, pero cómo también se circunscribe el ejercicio periodístico. Y cómo el periodista entonces entra a formar parte en redes sociales, pero ya no hay esa comunicación, únicamente una comunicación direccional, sino la retroalimentación. Que es la base de cuando nosotros estudiamos la definición de comunicación. Las primeras clases de periodismo eran definir la comunicación y la retroalimentación de un mensaje. Y la radio era el excelente ejemplo para hacerlo. Ahora, a mí me parece que con lo de redes sociales nosotros tenemos que tener un poco, desde los medios, la guía y el constante recuerdo a los usuarios de redes sociales de ejercer ese poder que tiene el usuario de una red social con responsabilidad. Porque cualquier información que uno postee en línea, un ciudadano que lo postee, puede tener un efecto. Hoy yo daba el ejemplo en la radio del acoso a través de las redes sociales, el mal uso de los adolescentes, de los chicos, de los jóvenes, acosando a sus compañeros en el colegio.
que en Estados Unidos, yo no sé si es el caso de El Salvador, pero que ha terminado en el suicidio. Y obviamente ese no es el objetivo del acosador. El acosador está jugando un juego que tal vez no entiende, sobre todo si es un niño. Pero si nosotros orientamos, porque entendemos el poder de las redes sociales y de la comunicación masiva, si nosotros orientamos al usuario constantemente a que sea constructivo, a que ayude a que el mensaje que ellos están poniendo sea veraz, que no sean agresivos, que sean positivos. Si nosotros lo hacemos, yo lo hago constantemente en el programa, en Clicks, sí, claro, el programa de tecnología. Y en definitiva, la gente, la gran mayoría de la gente es buena, tiene buenas intenciones, la gran mayoría de la gente. Yo recuerdo cuando yo era profesor en el colegio secundario, daba clases de periodismo y clases de inglés. Y yo recuerdo que salía de un aula y decía, este grupo es pésimo. Y después me corregía y decía, no, hay 2 malos. Hay 35 que son excelentes, pero por 2 yo me estoy llevando el mal concepto de este grupo. Entonces después decía, voy a tener que lograr que los 35 restantes me ayuden a cambiar la conducta de estos 2. Claro. Bien, me indican una pequeña pausa comercial. Regresamos con más de la entrevista en línea. La emoción del deporte está en www.elgráfico.com. Ingresa al nuevo escenario deportivo y descubrí toda la pasión del deporte. Fotos, videos, fichas y resultados de las mejores ligas del mundo. Elgráfico.com. Conectados por deporte. Blur. La revista más innovadora y moderna de todos los tiempos. Única en su estilo, creativa. Un espacio exclusivo y reservado de entretenimiento y diversión, llevada al máximo. Blur. Time Out, Movie, lo mejor de la cartelera. Art. Shopping, la guía de la moda. Go, viajes cortos fuera de la ciudad. Blur. Nosotros en nuestros estudios Guillermo Arduino, él es periodista y conductor también de CNN. Guillermo, estábamos hablando entonces del tema de redes sociales, las consecuencias que esto tiene en actividad social, los jóvenes, lo que hacía referencia un poco en el segmento pasado, el famoso bullying, ¿no? Exacto. Es lo que Cyberbullying se dice en inglés, el ciberacoso. Exacto, entonces ese es como digamos de cómo se ve el tema de redes sociales socialmente hablando. ¿Cómo se concibe redes sociales en el ejercicio periodístico? Con un poco de cuidado, a mí me parece bien la participación y el input y el aporte de contenido por parte de las redes sociales. A mí me parece bien. ¿Y sabes por qué me parece bien? Porque le da una voz a la gente, le da una voz al pueblo. Y el destinatario, en definitiva, no solo es el colega o el camarada que viva con él en el mismo lugar o que forme parte del contexto ese, sino el político. Los políticos tienen que prestar mucha atención a lo que pasa en las redes sociales porque es el pulso de la gente joven, es el pulso del votante, es el pulso del que lo emplea. Y yo recuerdo hace poco que había habido una crisis si no me equivoco, en Honduras, en una prisión. Y yo tenía al alcalde de esta ciudad en línea, en la línea telefónica o en Skype. Y yo le dije, señor alcalde, debo decirle que preste atención a los comentarios en las redes sociales porque son muy críticos. Verdaderos o no, es la percepción. Aproveche este momento para dirigirse a esa gente y tranquilizarla. Porque esto puede ser un fuerte dolor de cabeza. Y él dijo,
me contestó y me dijo, lamentablemente, yo no puedo en un par de palabras darles una solución, estamos en una situación de crisis, pero me comprometo a, de ahí en más, es responsabilidad de las redes sociales de seguir hablando sobre el tema y del periodismo de seguir indagando a ver qué pasa. Y seguimos con el tema de las prisiones porque fue una crisis bastante fea en Honduras. Pero me parece que en definitiva lo nuestro es un servicio. Pago o no, es un servicio y debemos ayudar a la gente a vivir una vida mejor, a que esté informada y a vivir una vida mejor. Y para eso nos sirve este nuevo medio. Ahora, para los políticos es una situación bastante difícil en tanto tienen que exponerse, ya no están en aquella vitrina donde están totalmente aislados y que la gente puede pasar y los ve, pero no escuchan a la gente, o sea, es una especie de pecera, decimos nosotros. Para que entiendan esto, ¿qué es lo que tiene que ocurrir? Te pregunto, porque bueno, en el caso de El Salvador, de diputados de la Asamblea Legislativa, ¿cuántos estarán en Twitter, por ejemplo, en Facebook? No sé, serán de 84, pueden ser quizás un 10 o un 15%. Se darán cuenta en las elecciones próximas. Ya ocurrió de alguna manera en la elección pasada de diputados y alcaldes un poco el efecto que está teniendo, pero en el país obviamente que esto de las redes sociales va mucho más despacio, avanzando, pero mucho más despacio. Porque El Salvador está muy conectado. Claro, pero lo que pasa es que en particular siempre he pensado que tiene que ver mucho esto con el tema de conectividad, el costo de la conectividad. Hay una generación sin duda alguna de jóvenes que está avanzando muchísimo en todo esto, pero claro, 2014 faltan prácticamente 2 años. Esta es una historia distinta para entonces. Andás a ver cómo qué existe, qué plataforma existe en el 2014, ¿no? Yo lo que creo es que en mi programa yo utilizo, no en el noticiero, en el noticiero no, porque el noticiero es más tradicional el fin de semana y tengo que hablarle a una audiencia que la tengo bien identificada. Pero en el programa de tecnología yo estoy descubriendo quién me está mirando y lo estoy descubriendo a través de las redes sociales y de los estudios de mercado que hace el canal. Y me está llegando la noticia de que son más jóvenes de lo que yo pensaba. Y además están muy interesadas las empresas en patrocinar el programa porque es un segmento que gasta dinero y que le dice al papá, yo quiero comprarme un celular porque todos mis compañeros tienen el celular nuevo. Caso de mis sobrinos más chicos que tienen un teléfono de $350 y tienen 16 años. Yo digo, en Argentina un teléfono vale $350, un buen teléfono inteligente. Pero ¿y quién lo paga? El padre. Entonces, ahí está el poder del chico que antes no era un segmento de mercado. Entonces yo estoy revisándolo en las redes sociales y adapto el contenido del programa de tecnología de acuerdo con mi identificación de quién es la audiencia. Quién es la audiencia participativa, más allá del que me dice, estás muy pelado, estás muy viejo, estás muy joven, estás lindo, estás... Más allá de ese, el que realmente busca contenido y aporta algo. Otro aspecto muy importante es lo que hay y que es gratis. La gente se está dando cuenta que tenés una opción gratis y una opción paga para todo en las aplicaciones, por ejemplo. Yo ahora vengo a hacer una presentación mañana. Mi canal trabaja con una aplicación que se llama Keynote, que vale $10 para el iPad. La empresa me la pagó. Pues yo tengo la Prezi, que es gratis. Es parecido, me sirve para hacer presentaciones, pero es gratis. La gente está ávida de todas esas opciones que no valen un peso y que la publicidad o la moda te impone para que vos gastes, pero está la opción gratis también. Entonces, estoy descubriendo a través de las redes sociales quiénes son los que nos siguen, quién es la audiencia y qué es lo que quiere. Y fíjate vos que antes de sentarnos a escribir una nota sobre lo que sea, nos debemos preguntar a quién le estoy escribiendo. Por eso yo creo que las redes sociales son un arma que el único gran desafío que las redes sociales presentan hoy es la brecha existente entre el joven tecnológico y el adulto no tecnológico. Probablemente si yo te pregunto a vos, tus hermanos, ¿tenés hermanos? Claro que sí. ¿Cuántos están en el contexto de redes sociales en forma activa? 2. Somos 4, ¿qué? Seremos 2. 2. Todos tus sobrinos y si tenés hijos, ¿cuántos están activos en el contexto de redes? Todos. Ahí está. Exacto. Entonces, esa brecha generacional es lo único que a mí me preocupa de redes sociales. Porque de la misma forma, como te decía antes,
los padres que deben controlar constantemente, deben prestar atención a qué es lo que hacen los hijos, cuidado con quién se rodean, a qué están expuestos, al no comprender cómo funcionan las redes sociales o cómo funcionan los juegos electrónicos, cómo funcionan los videojuegos, cuando vos estás jugando con alguien de la India con quien te podés comunicar o alguien dentro de tu país a una cuadra, pero que no lo conoces. Si el padre no sabe cómo funciona eso, está dejando al chico expuesto a un mundo de mucho riesgo. Esa es una gran preocupación para mí. Claro, ya no basta que el joven, bueno, en el pasado decía, bueno, mi hijo está en la casa, está protegido porque está en la casa. Exactamente. Pero ya no es necesario que esté encerrado en 4 paredes, y está en un cuarto, tiene internet y está conectado. Absolutamente. Está conectado con el Lo mundo. dijiste mejor que Bueno, nadie. vamos a ir platicando de esto. Me interesa un poco más explorar la parte para los políticos, Guillermo, sobre todo porque usted tiene una experiencia muy rica, lo que ocurrió en las pasadas elecciones presidenciales, Barack Obama, ¿no? Que creo que eso nos podría ayudar un poco y quizás darle un poco de luces a los políticos de nuestro país a que entiendan qué es esto. Tengo la impresión de que en nuestro país todavía los políticos no logran captar, Son no de todos, la con vieja algunas excepciones. orden, ¿no? Pensaría que están ubicándolos, los ubicaríamos en esa brecha Mm. y en esa parte de la transición. Pero bueno, vamos a una pausa y hablamos después. Estimulamos tus sentidos para que leas, veas, escuches e interactúes con la verdad. LPG Multimedia. Tu periódico es dinero, porque ahora puedes pagar con la prensa gráfica. Busca y recorta en tu periódico el dinero, que podrás canjear en los establecimientos de nuestros aliados. Encontrarás uno cada día. Compra con la prensa gráfica y encuentra una buena noticia para tu bolsillo. Con la prensa gráfica lo compras, compras. Con la prensa gráfica lo pagas, pagas. La prensa gráfica. Noticias de verdad. Guillermo, bueno, hemos hecho de alguna forma entonces la separación, la parte generacional, que está, de cómo de alguna forma eso tiene que ver de quiénes están en redes sociales, quiénes no entran en esta dinámica, y a veces tiene que ver con la edad, a veces tiene que ver también obviamente con un poco de apertura mental. Pero quiero que nos ubiquemos en la parte de los políticos, y te decía un poco la experiencia que ustedes han tenido con Barack Obama, con esto de las redes sociales, que fue un fenómeno bastante fuerte y que desde luego nosotros lo observamos desde acá. Pero con los políticos entonces, ¿qué es lo que está pasando? ¿Vos recordás cómo Barack Obama hizo pública su candidatura? ¿Te acordás o no? A través de YouTube. Claro, claro. Cuando todo el mundo utilizaba los medios tradicionales de comunicación, la televisión, la radio. Pero, ¿cómo en YouTube? Pero yo recuerdo yo reaccionando y diciendo, ¿en YouTube? Pero un adelantado del equipo de él. El grupo de él fue un adelantado. Porque él le habló a gente que estaba ahí en un costado, olvidada por los grandes políticos, por los grandes estamentos, estaba ahí a un costado y le habló a ellos. Y ese joven va a vivir muchos más años y va a votar muchas más veces que los otros. Y bueno, el Partido Demócrata en general tiene una tendencia hacia el más joven, porque el joven es más idealista, ¿no? Con ideas más de izquierda y demás. Bueno, la prueba está que el tipo estaba en lo correcto, mientras que probablemente John McCain no sabía ni lo que era YouTube. Entonces yo creo que los políticos, que en general son mucho mayores, tienen que tener ahora un equipo, que ya lo deben tener, un equipo que se dedique a toda su estrategia de comunicación a través de medios digitales. Porque hay gente que no... Mira, te voy a dar un ejemplo. Yo tengo 48 años, ¿no? Me mudé a una casa nueva hace una semana. No más televisor en mi habitación. No tengo televisor. Tengo un televisor abajo en lo que sería la sala familiar.
¿Que te basta con el iPad, la computadora? El iPad, la computadora, el iPad es lo mismo, un teléfono o un libro. Basta de televisión. Y fíjate que yo cuando estoy haciendo el noticiero, yo tengo la computadora del canal, que es una laptop que es de Windows y que tiene el sistema del noticiero que utilizamos, se llama iNews, que es un sistema para armar la orden del día y todo el noticiero. Y después tengo mi iPad, que es mi interacción con las redes sociales. Y yo no puedo dejar de tener ese iPad porque ahí tengo todas las aplicaciones que más me conviene para interactuar con la audiencia. Claro. Y además, porque es mucho más rápido, porque el sistema es iOS de Apple, que es rapidísimo comparado con Windows, que tengo Windows 7, me parece, en esa computadora. Entonces ya, hasta yo, a mi edad, ya no más a la televisión. Veo las películas o las series de televisión en el iPad y tengo como aplicación a YouTube, pero no tengo a ABC, CNN, todos los canales de televisión, no los tengo en el iPad como una aplicación. Sí tengo las websites. Claro. No se puede concebir, Guillermo, un periodista, un medio de comunicación sin participación en redes sociales, como no se puede concebir a un político que esté ausente de redes sociales? Yo no sería tan estricto. No diría que no se puede concebir. Yo diría que es una herramienta excelente para complementar el trabajo de un periodista. Y el político, nuevamente, como él tiene que tiene que escuchar muchísimo a lo que le está diciendo el pueblo, él debe tener una estrategia de redes sociales y de comunicación digital, porque si no, no lo van a elegir. Ahora, la gran preocupación con las redes sociales, Twitter, Facebook o tantas otras, porque estoy diciendo Facebook, pero también tenemos Google Plus, que está creciendo muchísimo. Exacto. Sónico, que es en español, que también es excelente. El gran problema son las cuentas falsas. El mal siempre encuentra alguna forma para manipular a los demás. Y nosotros, por nuestra ética profesional, por nuestro compromiso con la tarea, nosotros sabemos que no vamos a utilizarlo en forma maliciosa. Pero un político que tiene una carrera política tal vez sí lo hace en la competencia para ser elegido. Entonces, ahí está el gran temor para tener un equipo que identifique las cuentas falsas, o no necesariamente un político, por ahí es un fan de un político, un fanático de un político que en nombre de la causa lo hace por cuenta propia. Ahora, no es tan fácil tener una especie de vacuna para inmunizarnos ante eso. Y no solo los periodistas, sino la sociedad en general. Bueno, la sociedad está más desamparada que los periodistas, porque nosotros pertenecemos a una organización que puede contratar un servicio, puede tener un servicio que se encargue de hacer un estudio de eso, pero un individuo común y corriente que no está emparentado con el periodismo o con la política no lo va a hacer. Lo va a leer y lo va a tomar como certero, ¿no? Por ejemplo, si agarramos el último tweet que llega, ¿cómo sabemos que la persona que está detrás de ese tweet es quien dice ser y tiene buenas intenciones? No sabemos. Y en el caso del periodismo, ¿cómo hacer si se puede leer o no un comentario que llega a la hora que estás en una entrevista como esta, digamos? Y llega un comentario, o sea, ¿qué hacer ante eso? O sea, bueno, yo creo que si el comentario es benigno, yo lo haría. Yo muchas veces le hago preguntas a los televidentes diciendo, Juancito Pérez quiere saber, señor presidente, sí, bla, 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 bla. Pero si es una pregunta peligrosa, obviamente no lo haría, ¿no? Si es una pregunta irrespetuosa, pero si es benigna, sí. Bueno, de acuerdo. Vamos a una pequeña pausa. Cuando regresemos, ¿cómo se ve entonces el ejercicio del periodismo en América Latina a futuro? Es decir, ¿se puede ver, pensarse el periodismo a partir de lo que estamos hablando para 5 años en adelante, 10 años? Bueno, vamos a una pausa, regresamos. Estrategia financiera desde los negocios y la actividad económica hacia toda Centroamérica. El Economista Regional, una revista especializada donde encuentras el panorama empresarial y los principales movimientos financieros. El Economista, el modelo regional de información económica.
Estimulamos tus sentidos para que leas, veas, escuches e interactúes con la verdad. LPG Multimedia. Guillermo, ¿cómo se puede concebir el periodismo en adelante, el ejercicio del periodismo en América Latina a partir de lo que hemos hablado en los segmentos anteriores que tienen que ver con todo este tema de redes sociales, de la participación de la gente, de esa comunicación de doble vía? Porque bueno, ahora a nosotros los periodistas, quienes nos siguen en Twitter a través de Facebook, también nos emplazan. Y cuando nos equivocamos, o sea, más todavía. O sea, está bien, yo creo que ese mantenernos en el chequeo está bien. A mí me molesta en el momento, reacciono, digo, no, me equivoqué, qué tarado, qué mal que quedé, y después digo, no. Y a veces cuestiones de ego también. O sea, sí, por supuesto, está bien. Bueno, cuando me dijeron que se me estaba cayendo el pelo, ¿qué te crees que no me lo voy a olvidar? No, no me lo voy a olvidar jamás. Pero bueno, nos viene bien. Ahora, tu pregunta de cómo concebimos el periodismo dentro de 5 años, yo creo que no tiene respuesta. Sí creo que tiene respuesta ver hacia dónde nos encaminamos. ¿Y sabes dónde está mi gran preocupación? Cuando hacemos un análisis de los temas más vistos, los videos más vistos en una página de internet, en general es el divorcio de Tom Cruise con Katie Holmes, el elefante que se torció el pie y que al final se lo arregló él mismo, el tiburón que se comió un calamar de 4 metros, y la gonorrea que se propagó en forma exponencial en determinado país. Esa es la preocupación. Es decir, ¿y los asuntos económicos? ¿Y el respeto a la Constitución? Temas más trascendentales, ¿dónde está? ¿Qué nos está diciendo de la gente que consume esos medios electrónicos? ¿Por qué es tan dispar? ¿Por qué no hay una nota realmente sustancial y seria en las 10 más vistas? Esa es mi preocupación. Y no tengo la respuesta. Es decir, a menos que vayamos a nichos un poco más concretos, que se vaya todo especializando y que, bueno, a nivel masivo sí, consumen esto, pero tenemos un 1% que se preocupa por los temas coyunturales. Pero ¿no será que es la parte donde quienes tratamos de hacer un periodismo mucho más serio en términos profesionales también nos implica una demanda de hacer un trabajo mucho más pulido, mucho más riguroso todavía? Pero hacer, por ejemplo, en el caso del periodismo, cómo hacer un reportaje de minuto y medio, pero que también pueda resultar atractivo para la gente, pero que no pierda la parte de profesionalismo y de seriedad. ¿No será que también tenemos que pensar en ese lado? ¿O hay un extremo de banalidad que se está fomentando dentro de la sociedad? Para mí es la opción 2. Para mí es que todo se está masificando y los intereses están en el shock. Es decir, tenemos la contraposición entre espectáculo e información. Y el espectáculo prevalece en número. No significa que no haya un 1, 2, 3, 5% que realmente esté preocupado por temas importantes. Pero en número, en masa, son los temas más generales. A mí me da esa impresión. Por eso digo, podemos ver hacia dónde vamos y me parece que en definitiva la gente, todos somos muy egoístas y vamos a preocuparnos por lo que a nosotros nos interesa. Yo detesto la corrupción y la falta de respeto, por ejemplo. La detesto, no se puede negociar. Yo no puedo negociar la falta de respeto a los mayores. No puedo negociar el abuso a los niños y a los animales. Yo no me puedo quedar callado ante eso. ¿Entendés? Entonces, traslademos ese concepto a una persona que se manifiesta en redes sociales. ¿Vos viste la cantidad de grupos que hay en defensa de los animales en redes sociales? Es gente que tiene la pasión por el animal. Entonces se manifiesta porque le interesa. A eso digo, me refiero que somos un poco más egoístas. Pero por ahí, en términos de medio ambiente o
de mejoramiento de la educación, se posterga un poco. Fíjate la participación de los padres en los colegios. Yo lo viví como profesor. Nula, prácticamente. Mientras que cuando yo era chico, mi padre me decía, si la maestra te lo dijo, por algo será. Eso ya no existe, ¿no? Ahora el padre en general justifica al hijo porque no quiere tener el problema, no quiere ir al colegio. Hay una falta un poco de compromiso en cuanto a... No es un tema urgente, ¿no? A menos que estés apasionado con respecto a ese tema. Claro. Eso es lo que yo veo, en general. Yo creo que podemos definir hacia dónde vamos y para mí la participación ciudadana cada vez va a ser más importante, pero no podemos saber dónde vamos a estar en 5 años. Ahora, pero bueno, en medio de todo esto, ¿por dónde hay que marcar el camino? Digo, algo habrá que hacer. O sea. Y bueno, nosotros tenemos que, por eso digo, cuando yo hablo de mi programa de tecnología, que yo determino el contenido de acuerdo con lo que me piden, pero en el noticiero, nosotros determinamos el contenido del noticiero de acuerdo con lo que nosotros como periodistas consideramos importantes y la audiencia también. Si nuestra audiencia mayor está en México, vas a ver que hay prevalencia de temas que tienen que ver con México, porque hay un gran número de televidentes en México. Sí, claro. Entonces, esos son los dos factores muy, muy importantes. A mí no me gusta determinar una nota porque tengo video o no tengo video. Yo lo quiero determinar por la relevancia de la nota, ¿no? Porque si hay un político de alto nivel que se muere o que tiene un episodio importante para reportar, lo vas a reportar tengas o no video, ¿no? Bueno, lo mismo con otros temas. Pero los programas un poco más light sí los puedes manejar de acuerdo con la consumición. Y en televisión, toda esta parte del show, del espectáculo, no está erosionando la base del periodismo serio, el periodismo profesional. Para mí pueden convivir. ¿Por qué no? Hay espacio para todo. Pueden convivir. Fíjate que hasta vos podés decir, porque nosotros lo hacemos en televisión, cobertura más amplia se encuentra en cnnespañol.com, donde hay una galería multimedia con fotos, videos, reportes, notas. La complementación de la información está en otra plataforma. En la televisión como tal hay algunos temas que no se pueden expandir más por cuestión de estructura. Sí, claro. O porque además, como decía antes, es el equilibrio entre el negocio y el servicio. Y hay mucho consumo de parte del espectáculo también. Como deportes. No nos cuestionamos sacar deportes el fin de semana. Bien, vamos a hacer otra pausa comercial. Cuando regresemos, Guillermo, todo este tema de redes sociales, la llegada de Internet, ¿a quién ha desafiado más en términos de medios de comunicación? ¿Prensa escrita, la televisión, la radio? ¿Quiénes son los que están más desafiados? Pregunto esto por la experiencia que uno alcanza a leer de lo que ha sucedido con muchos periódicos importantes en Estados Unidos. Vamos a una pausa, volvemos. ¿Qué te parece si este año descubres nuevos destinos? Alcanzas tus metas. Manejas nuevos triunfos sin más preocupaciones. Cuenta con nosotros para lograr todas tus aspiraciones. Los créditos de la Agrícola te acompañan para que puedas crecer hasta donde te lo has propuesto. Solicítalos al 2210-9800 en bancoagricola.com o en agencias. Banco Agrícola. La emoción del deporte está en www.elgráfico.com. Ingresa al nuevo escenario deportivo y descubrí toda la pasión del deporte. Fotos, videos, fichas y resultados de las mejores ligas del mundo. Elgráfico.com. Conectados por deporte. Bien, Guillermo, ya hemos hablado del desafío que representa Internet, redes sociales en términos de los políticos, lo que significa para los periodistas, pero hablemos de los medios de comunicación en general, radio, televisión, prensa escrita. ¿Cuánto desafío representa para los medios de comunicación
en el corte comercial te sigue la referencia a lo que uno ha conocido un poco desde acá, con los periódicos norteamericanos, por ejemplo, con la llegada del Internet y toda la masificación de la comunicación. Pero en El Salvador te decía en el segmento también que lo de Internet ha ido un poco más lento, tanto que ha dado chance de que los medios de comunicación, particularmente los medios impresos, vayan adaptándose a esta nueva realidad. Yo creo que los Estados Unidos es un monstruo aparte en muchos aspectos. No solo la revolución digital sucedió de forma mucho más repentina, sino que también la consumición de la información es distinta. Existe la estructura de noticiero local, noticiero nacional, diario local, diario nacional. Los diarios locales son los que probablemente sufrieron más. Los diarios nacionales no, porque además la estructura que tienen es muchísimo mayor. Por ejemplo, el diario USA Today, que es un diario bastante genérico, con notas cortas, de color y qué sé yo, que es el que es en colores que ves en los aeropuertos y demás, se sigue vendiendo y se sigue vendiendo muy bien. Y además a un espectro social muy amplio, desde la gente con cultura normal a la gente con no mucha cultura. Cuando venía para acá, me llamó la atención ver un piloto de Delta Internacional comprando el USA Today. Yo dije, bueno, será distracción. Porque yo leo el Financial Times, el británico, me parece el mejor periódico del mundo. Yo lo veo y digo, a mí me aporta muchísimo. Yo busco el USA Today, no me aporta mucho, una nota, dos. Yo creo que, acordate cuando se cuestionaba con el advenimiento de Internet si los periódicos iban a morir. Y yo pensé, sí, claro, tal vez se conviertan en una tribuna de opinión, en lo que es un programa periodístico de opinión. Tal vez va a ser eso. Pero bueno, fue una idea que tuve en ese momento y todavía estoy esperando la respuesta porque creo que todavía están en transición. De todas formas, la imprenta se vio amenazada con la aparición de los medios audiovisuales, ¿o no? La radio y la televisión. Sí, claro. Pero no murió. La radio y la televisión ahora se ve amenazada por la revolución tecnológica, pero no va a morir. Para mí no va a morir. Porque también la televisión amenazó con matar a la radio y no la mató. Entonces, yo creo que sobre todo la respuesta está en la estrategia de negocio de los directivos de esas empresas. Y van a estar los que sepan resolverla y los que no. Es como la competencia entre el tren, el autobús y el avión. Está el que lo puede resolver de alguna forma y el que no. A mí me parece que van a poder coexistir. En el caso de El Salvador particularmente pienso que los medios impresos, fundamentalmente, bueno, los dos grandes medios impresos que hay en este país tienen esa ventaja de que han podido irse adaptando de manera paulatina. Entras al Media Center, bueno, en la prensagráfica.com, por ejemplo, en nuestro sitio, y encontrás toda una variedad de información. Ahí hay radio, televisión, toda la parte impresa, está el e-paper del periódico que va que tenemos este mismo día. Es decir, hay una variedad de información que también encuentra un cibernauta, lo que no ocurre en el caso de la radio o la televisión incluso en este país. Yo recuerdo un grande de la publicidad en Argentina que se llamaba Diez, de apellido, que él dijo en los años, a principios de los 80, dijo, va a llegar un momento donde lo antiguo se va a disfrutar mucho y uno va a estar comiendo una tostada de pan casero con mermelada casera, con la computadora al lado, debajo de un árbol. Y yo decía, ¿dónde? ¿Cuándo? ¿Hacer mermelada? Con el esfuerzo que implica hacer mermelada casera, hoy lo hacemos. Lo mismo con el periódico. Podemos tener la versión online, pero no me digas que no se disfruta el papel y no se vive de una forma distinta, la experiencia informativa teniendo físicamente el papel en la mano. Nosotros en el canal lo seguimos recibiendo. A mí el Financial Times, que tiene las páginas rosas, yo no lo cambio por nada. Entonces creo que también tiene que ver con la experiencia, como manejar un buen auto, ¿no? Decís, no, 6 cilindros, porque yo no soporto poner primera en uno de 4 cilindros y que no tenga fuerza. Es más o menos, creo que tiene que ver con la experiencia. Y yo creo que los que dirigen estas organizaciones saben, porque hacen los estudios de mercado, qué es lo que quiere el consumidor. Y ahí atacan, y ahí venden, y ahí modifican y se adaptan. Esto es parecido a lo que ocurrió entonces en el caso del libro. O sea,
claro que ha disminuido en algún momento determinado el libro, digo, el libro físico. Pero también pasó en forma más pronunciada, como vos dijiste con respecto a Estados Unidos, el cambio, porque los bookstores están cerrando. Te queda, Borders cerró, te queda Barnes & Noble. Y están tratando de avanzar en el mercado de los e-books, ¿no? Están tratando ellos mismos de hacerlo, pero ya hay muy poca publicación. Bueno, interesante, pero el tiempo se nos ha agotado. Guillermo, gracias por estar con nosotros. William, muy gentil. Gracias, buena suerte. Bueno, terminamos entonces la entrevista en línea. Gracias a ustedes por su fiel sintonía. Nos vamos a ver mañana. Y 4.000 aspirantes nada más. Y bueno, me presenté y lo logré. Entré, había un examen de cultura general, otros exámenes técnicos, y ahí empezó más o menos a encaminarse nuevamente mi perfil periodístico, con algunas paradas hacia la música clásica. Mientras estudiaba también era locutor de radio FM de música contemporánea, con algunos programas periodísticos, hasta que nuevamente empecé en radio primero a hacer periodismo. Y hacía más que nada la redacción de los boletines informativos de la hora y después la lectura de los mismos. Y un día en este conglomerado informativo que tenía canales de televisión, hay una prueba para hacer las madrugadas de los sábados, desde las 0 horas hasta las 6 del domingo, cada media hora salir al aire, 3 minutos, buenas noches, soy Guillermo Arduino, esta es la información de la hora. Boom, boom, así. Duré un mes. ¿Eso era totalmente en vivo? Eso era en vivo, sin prompter. Eso era sin redactar, uno leía y repetía, leías y repetías. Claro. Y también simultáneamente se dio la proliferación y el advenimiento de los canales de cable en toda Latinoamérica. El cambio del dólar era conveniente para Estados Unidos porque se podían recaudar fácilmente en Latinoamérica muchos dólares. Entonces, bueno, inventaron estas cadenas de 24 horas como lo fue NBC. Y yo lo vi y dije, ahí tengo que estar yo, ¿por qué no estoy yo ahí? Pero bueno, pero estabas en Argentina todavía. Sí. O sea, estando en Argentina. Pero yo ya hablaba inglés, entonces me animé a hablar por teléfono y a establecer contacto con esta cadena. Y al final me contratan, es una historia larga, pero me contratan y ahí me voy a Charlotte, North Carolina, como presentador de Noticiero a la Mañana. Y estuve... CRIF presenta la entrevista en línea con William Meléndez. Jueves 19 de julio de 2012, bienvenidos a la entrevista en línea que transmitimos en tiempo real desde la sala de redacción de La Prensa Gráfica. Saludos a ustedes que nos acompañan a través de laprensagráfica.com, también a nuestros televidentes que están con nosotros en Canal 25 y a quienes nos escuchan en GD Radio del grupo Dutriz. Este jueves con nuestro invitado conversaremos sobre el ejercicio del periodismo en la era digital, de los retos y desafíos y en general de la evolución del periodismo en América Latina. Está con nosotros en nuestros estudios Guillermo Arduino, él es el periodista de la cadena de noticias CNN. No hablo más de Guillermo, pues vamos a dejar que él sea el que nos explica quién es Guillermo Arduino. Bienvenido, Guillermo. Un gusto. Gracias, un gusto, William. Gracias por la invitación. Bueno, gracias a ti, Guillermo. Qué gusto tenerte con nosotros. Bueno, obviamente nosotros que estamos en este mundo del periodismo, obviamente que te conocemos, sabemos quién eres, pero más de alguien que está viéndonos a través de internet o está con nosotros en Canal 25 estará preguntándose, bueno, ¿cuál es la trayectoria? Porque más de alguna vez te han visto en la pantalla también en nuestro país. Y decíamos, te vemos todos los días, pero ¿quién es Guillermo Arduino? Es decir, ¿cómo llega al periodismo? No tengo antecedentes en mi familia más que mi abuelo, que escribía para el periódico La Nación en Buenos Aires, en la sección de cultura. No y dije, tengo la vocación de periodista. Siempre me encontré trabajando en él, ¿entendés? Y soy un total convencido que el periodismo es un servicio que nosotros, al estar en una empresa privada, como nuestros empleadores no es el pueblo, nosotros tenemos que manejar ese aspecto en forma un poco diferente, porque tenemos que responder un poco al negocio, al servicio y al negocio. Es la confluencia
de los dos y tenemos que encontrar el equilibrio perfecto, donde no es mucho negocio, pero a la vez es un servicio rentable. Entonces, ¿no hay un conflicto ahí? Yo creo que no. Yo creo que no. Ahí es cuando el televidente tiene que confiar en la ética profesional nuestra. Ahí está. Y además una empresa como CNN y con lo que significa la marca, si alguno de sus empleados llega a cometer alguna falta que comprometa la credibilidad de la marca, inmediatamente te despiden. No hay vuelta. Bien, debo hacer una primera pausa comercial. Cuando regresemos, seguimos hablando un poco más de esto. Y sobre todo quisiéramos escuchar de parte tuya, Guillermo, que nos explicaras en qué momento es que ocurre esa transición del periodismo cuando entra la era de Internet. Okay. ¿Qué implicaciones tiene el Internet entonces en la vida de las personas, pero también en el ejercicio periodístico? Okay. Vamos a una pausa, volvemos. ¿Qué te parece si este año descubres nuevos destinos? Alcanzas tus... No tengo antecedentes familiares mayores que ese. Mi abuelo Alfredo firmaba con un seudónimo Alfar, Alfredo Arduino. Casualmente yo tengo una casa de verano desde hace muchos años en una zona en Mar del Plata, que es al sur de Buenos Aires, que se llama Alfar, da la casualidad. Claro. Y después la historia comenzó cuando yo era chico y era muy amigo del hijo de Sergio Villarruel, que era tal vez el presentador de televisión más conocido de Argentina, ya fallecido, un excelente periodista. Y él fue quien me llevaba al canal de televisión con su hijo, mi amigo, y yo empecé a ver un poco el detrás de cámaras del periodismo. Ahí empezó un poco el interés, pero quedó en suspenso hasta que yo empecé el colegio secundario y me empecé a involucrar con los periódicos del colegio. Después en el Club Tiro Federal, cerca de casa donde pasé toda mi adolescencia también, me encargaba del periódico que se llamaba El Perdigón del club. Siempre había una actividad sin realmente darme cuenta que ese era el camino que yo iba a tomar. Claro. Yo creía que me iba a dedicar más a la química, como mi padre que era doctor en química, o a los idiomas, que de alguna forma me dediqué después porque al trabajar en inglés, bueno, el idioma de alguna forma pasó a ser algo muy importante en mi carrera. Cuando terminas entonces la secundaria, inmediatamente o ya entras a la universidad, no. ¿Cómo es ese paso? Tuve el servicio militar obligatorio, en Argentina en esa época ya se abolió, no se hace más, y después del servicio militar obligatorio tuve un periodo donde quería ingresar al ISER, que es el Instituto de Locución y Periodismo en ese momento más importante de Argentina, muy difícil de ingresar, ingresaban 30 personas de cada 3.000. 2 años y la empresa decide cerrar, y ahí fue cuando posteriormente aparece la invitación de CNN para pasar a inglés, que yo decía, yo en inglés, yo no nací en este país, no me crié en este país, y bueno, duré 13 años en inglés, hasta que ahora me pasé a español. Cuando te destacas en la parte del clima, es cuando hago el cambio al idioma inglés. Cuando surge la oportunidad, yo digo, bueno, voy a estar un tiempo haciendo el clima en idioma inglés y seguramente me reencauzo en el periodismo. Me tomó más tiempo de lo que yo pensaba, pero empecé a hacer un programa que fundó Ted Turner, que era el programa más antiguo del canal, que se llamaba World Report, y que después cambió de nombre y se llamó World View, que por la naturaleza del programa, Ted Turner creó lo que se llama los reportes de los canales de televisión sin el filtro ni la edición de CNN. Vamos a mostrarles ahora los reportes de otros canales, cuando el Internet no existía, cuando no se podía acceder a ese material más que a través de una empresa de la magnitud de CNN. El tape por correo, la transcodificación, la presentación, el contexto, el programa al aire. Y después, cuando empiece a aparecer Internet y ya estos reportes están presentes en varias otras plataformas, es cuando este programa empieza a perder vigencia. Y ahora, justo que me paso full time a español como presentador de noticiero y mantengo mi programa de tecnología, cancelan el programa justo cuando yo me voy. A ver, entrando ya a la parte estrictamente de periodística, Guillermo, ¿el periodismo es por vocación, por convicción? ¿Cómo lo consideras tú? Sí. Nunca me sentí